Shalom Ubrahot, paz y bendición para todos los Ahayim y las Ahayot, creyentes en la emuna obediente de nuestro Mashiach, Yahushua HaMashiach. Un shalom muy especial para el hermano Osegué de México, su esposa Judith, ministros de la Kehilá Shejina. Shalom para Liam en el Perú, su esposa. Shalom especial también para mi Javier, mi amigo, Teresita y Luigi, Javerín, amigos allá en República Dominicana. Para Jesús Quispe allá en Ecuador. Shalom Ubrahot para usted, amado Agim y su familia, y a todos. Agradezco a todas las personas, toda rabá sea para nuestro Padre Celestial que me permitió pues un año más de Hajim. No todos los días se cumple un año más de Hajim en el servicio a nuestro Padre Celestial y a sus escogidos. Es una oportunidad cada día, cada semana, cada mes, que nuestro Padre Celestial nos da para santificarnos, para obedecer su mitzvot, para tolerar a aquellos que nos injurian, aquellos que nos aborrecen. Shalom para mis hijas allá en Ecuador, que están reunidas hoy. Carlita, Eriquita, Estefanía. Saludos a mi hija Eriquita, donde quiera que se encuentre con mis nietos. Saludos a mi amigo también, Segundo, su esposa doña Irma. Saludo a don Luis, ¿cómo es que se llama? El abuelito de Erika. Se llama don Luis, creo que sí. Saludo para él y para todos. Gracias a las personas que tuvieron en cuenta ese día. La paz de nuestro Padre esté sobre todos ustedes. Don Lucho, saludo para él. Pues bien, y para todos los Ahayim y Ahayot creyentes, la emuna obediente de nuestro Mashiach, Yahushua HaMashiach. Bueno, ¿por qué Shaul fue el Shaliach de Yahushua y no fue el Shaliach de la Torah de Moshe? Esto lo voy a ir aclarando, porque Shaul decía también que este error que hay, estas malas interpretaciones, que dicen que Shaul fue el último Shaliach, apóstol, porque malinterpretan la palabra. Desgraciadamente, cuando los pastores, los roeim, no son instruidos por los moré que tengamos el Ruach HaKadosh o HaKodesh de nuestra Vayahu, pues simplemente son personas que están en congregaciones 2, 3 años y de ahí salen y forman Kehilá, congregaciones aparte. Estos son los errores que están habiendo. Y de ahí las malas interpretaciones en la Torá, la Tanaj y el Bri Hadasha y en Tehillín, los Salmos. Estas son las malas interpretaciones. Shaul, y quiero aclarar esto, fue un moré. Y voy a ir especificando, voy a ir enseñando, aclarando por qué llamó a Shaul. Recuerde que Shaul era una persona que persiguió a la Kehilá o a los Netzarim, a los creyentes en Yahushua HaMashiach. Pero nuestro Elohá les voy a ir enseñando palabras, frases acerca de por qué Shaul no enseñó. Eso en otra enseñanza, pero en esta usted va a comprender por qué llamó a Shaul nuestro Mashiach Yahushua HaMashiach si ya había llamado a 13. Recuerde que hubo reemplazo de Yahudá, uno de reemplazo, ahí serían 13 Shaliahú. ¿Y por qué dicen que Shaul fue el último cuando voy a demostrar por las escrituras que Shaul no fue el último? Esto es un error. Nuestro Elohá no dejó a su congregación, a su comunidad, a su Kehilá o a sus Kehilot, sin la guía espiritual de nosotros los moré, de los roé, de los proclamadores. Shaliach es un mensajero. La palabra Shaliach es un enviado, un mensajero. No como estos payasos que usted los ve internados
con corbata, con títulos. Eso no son shaliach de nuestro Mashiach Yahushua HaMashiach. Un shaliach es un mensajero. Cuando miramos profundamente la vida de Shaul y las dificultades que tuvo, los problemas que tuvo, enfermedad, los tropiezos, no en la carne, sino en lo económico, en lo material, pero un gran éxito rotundo en el conocimiento profundo de la palabra. Tanto que vamos a ver que por ahí un shaliach que se sorprendió de las cartas de Shaul. Y empecemos entonces, sin más. Shalom Alejem para todos los que se están conectando. Vamos a ir al libro de Aleph, Corintia, Primera de Corintia, en su libro de la Torah, la Taná, la Kidbeja Kadosh, o la Israelita, o la que usted tenga, cualesquiera que sea su libro, ¿no? Capítulo 15, Pasuk 4, 15:4 en adelante. Voy a aclarar esto porque hay una mala interpretación de muchas personas que inclusive por ahí escuché en un post, leí más bien en un post, una Hayot, una hermana, una Ajoti, que decía que Shaul fue un pagano. Decía ella que Shaul fue una persona que despreció la Torah mosaica. Y les voy a enseñar que no es así. ¿Qué fue lo que decía Shaul? ¿Qué quiso decir Shaul cuando dijo, y todo esto lo tengo por basura? Que no, Shalom Ubrajo, hermana Ana María Rodríguez, que no fue la Torah de Moshe, la cual él sí estaba obligado a, Shalom Alejem, amado Rogelio, a obedecer porque él había sido circuncidado. Por lo tanto, el que se circuncida está obligado por la Torah a obedecer la Torah mosaica, cosa que ya no es así y que he demostrado, y los invito para que nos apoyen, se suscriban al canal Moshe, Rabino y Navi de la Y, la H, la B y la H, Hamashiach, por favor. Bueno, y decía esta señora que Shaul, porque malinterpretó la frase cuando Shaul dijo que todo esto lo he tenido por basura. No se refería a la Torah de Moshe, la cual él estaba obligado a cumplir. Se refería, y le voy a enseñar a qué se refería Shaul cuando decía esta frase. Y entonces, por este tipo de malas interpretaciones en la escritura, en la Torah más bien, de personas que no comprenden la palabra y no están puestos por nuestros padres, que se forman sectas. Sectas, señores. Estas canas que ustedes me ven no es por lo viejo solamente, por lo anciano, sino por la trayectoria que he tenido en la palabra de nuestro Padre desde niño. He conocido sus escrituras y nuestro Padre me ha hecho ver la diferencia. En la otra enseñanza, que este no es el caso, en la otra les voy a enseñar qué fue lo que enseñó Shaul, si enseñó Torah mosaica o enseñó las Besorá. Y las bases les voy a enseñar de las Besorá. En la otra. En esta vamos a 15:4 de Aleph Corintia. 15:4. Ya les he dicho que yo no hago la tefilá por este medio porque nosotros ya la hemos hecho antes. Salimos preparados, llegamos al lugar, salimos de la casa, vamos a otro lugar, puede ser en otra parte, y ahí damos la palabra. Bien, 15:4. Decía Shaul que Yahushua HaMashiach fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Keteb, o a las Ketbei, escrituras Hakadosh. Y ojo al 5 en adelante, que apareció a Kefa y después a los 12. El 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Ojo con el 7. Después apareció a Jacob y después a todos los Shilihim. Y el 8 habla de una aparición. El 8 dice, y por último, Yahushua se me reveló a mí, ignorante e imperfecto, entrenado como yo era. Soy el más pequeño de los Shilihim, indigno de ser llamado Sholiach, apóstol, porque perseguí a la Kehilá, o a la congregación de Yahushua.
No está hablando Shaul que él fue el último Shaliach llamado por Yahushua nuestro Marya. Está diciendo que de todas las apariciones que hizo nuestro Marya Yahushua Hamashiach, la última aparición que hizo fue a Shaul. No está diciendo literalmente yo fui escogido como el último apóstol, el último Shaliach, no. Y he escuchado muchas de estas enseñanzas y por eso dicen ya no hay apóstoles, ya no hay naví, ya no hay profetas, ya no hay Shaliachun, apóstoles, ya no hay proclamadores, ya no hay roeim, pastores. Y también una mala interpretación cuando nuestro Marya Yahushua dice yo no he venido a reemplazar o a cambiar o a abrogar la Torá o los naví, sino a revelarla por completo. Todas estas malas interpretaciones es lo que está llevando a estos moré a enseñar la Torá de Moshe a los de las naciones, cosa que usted va a ver en Shaul. ¿A qué fue llamado Shaul? Si a mostrar la Torá a las de las naciones, a las personas de las naciones, o las Besorá. Un verdadero y genuino moré llamado por nuestro Padre Celestial, un rabino llamado por nuestro Padre. Rabino es un moré que tiene un mayor discernimiento que los otros moré y que los instruye, pero a la final es un moré con una capacidad, un don especial de discernir la palabra, de profundizarla y de mirar este mensaje de las Besorá y este otro mensaje de la Torá y mirar la diferencia, lo que fue para Israel y lo que nos pertenece por herencia a nosotros, a los de las demás naciones, y hace la diferencia. Y enseña como Shaul, que enseñó fue Besorá y no Torá mosaica. Y este error desgraciadamente lo están cometiendo desde hace muchos miles de años, porque no hay moré capacitados ni llenos del Ruach HaKadosh que los instruye. Bien, Shaul está diciendo que por último de todas esas apariciones que hizo nuestro Marya Yahushua Hamashiach, por último se le apareció a él. No está diciendo que él fue el último Shaliach llamado como Shaliach, como apóstol. No. También les voy a enseñar quién fue Shaul. Y por último, por qué lo escoge nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Esto es bien interesante para ustedes, para que sepan distinguir, amados Ajim y Ajayot, una cosa de la otra. ¿Por qué llamó a Shaul? ¿Por qué se le apareció por último de las apariciones y por qué lo escoge como Shaliach? ¿Qué tenía Shaul? Ojo, que no tenían los otros Shaliachum, apóstoles. ¿Qué tenía Shaul? ¿Por qué nuestro Marya Yahushua Hamashiach necesitó llamar a Shaul para el ministerio de Shaliach, de apóstol? Le repito, apóstol es un mensajero enviado. Eso es un apóstol, no como estos payasos, repito, internados, con títulos, con carros 0 kilómetros, con casas, con departamentos, con orgullo, con soberbia, con imponencia, con ínfulas de que saben, con manipulación sobre estos pastorcitos de estas sectas. No, eso no es un Shaliach. Empezando porque ellos son de sectas. Sí, es como Jezabel con su ministerio el sacerdocio que tenía a Baal, el culto a Baal y todos esos sacerdotes, ¿no? Así está hoy día las sectas, las religiones. Y repito y afirmo, desgraciadamente de la palabra hebrea de nuestro Yahushua Hamashiach se han desglosado y derivado muchas sectas, en las cuales muchas personas están. Bien, prosigo en la palabra. Aclarando esto, repito, el 8. Y por último, Yahushua Hamashiach se me reveló a mí, se le apareció, se le mostró, ignorante e imperfecto, hablando Shaul de él, entrenado como yo era, sus defectos, con su arrogancia. Y le voy a decir entonces que Shaul fue una persona que tenía un gran corazón de obediencia. La obediencia es lo principal. Esto es lo que se agrada a nuestro Padre. La obediencia no a mi manera, sino a las escrituras. A las escrituras de las Besorá. Ojo,
Si un moré, repito, no sabe la diferencia entre la Torah mosaica, que fue para Israel, como ya lo he demostrado, y las Besorá, que son para todas las naciones, como dicen Hidgalud y Yahanán o Juan, como lo conocen, pregunta, ¿esta gente quiénes son y de dónde han salido? Estos son todas las personas, dice la Escritura, que se limpiaron en la sangre del Cordero. Y eran miles y miles, que no se podía cortar, millones, no se podía contar. Esos no fueron por la palabra mosaica, por la Torah de Moshe. Esos fueron porque creyeron en el mensaje de las Besorá, que es vigente, explicado de 3 Torah. Le hago la pregunta para que usted simplemente mire y discierne. La segunda Torah, que es la de Moshe, estaba en el tiempo de Adán y Jabá. No estaba, ¿cierto? Pero existía otra Torah, la primera Torah. Entonces mira que sí han habido 3 Torah. Y esta tercera Torah, que fue y es Yahushua HaMashiach, es para nosotros, los de las demás naciones, los que nos llamaban incircuncisos, que hoy día somos la circuncisión, como Shaulo lo dice. Bueno, avancemos. Vamos al libro de Maaseh Shaluhim, Hechos de los Apóstoles. Maaseh Shaluhim. Al Perec, capítulo 1, Pasuk 21. Al 26. Aquí vemos que necesariamente el Ruach HaKodesh o Hakadosh, oiga bien, el Ruach HaKadosh, enviado por nuestro Abba Yahu, en el nombre de Yahushua HaMashiach, dice que necesita reemplazar, o más bien ocupar, el puesto que había dejado Yahudá, o Judas, como se le conoce. Entonces este sería el 13 apóstol, 13º apóstol. ¿Quién? Vamos a la Escritura. Entonces Shaul no fue el último, como malinterpretan. Por eso estas citas. Porque Shaul fue el último apóstol. Eso es una gran mentira y una manipulación. Y es una persona que no debe de hablar la palabra, porque no es ni Roé ni Moré. Repito, los ministros, los Roé, los proclamadores, deben de ser instruidos por los Moré. Y los Moré deben de ser instruidos por un Moré superior. Ahora, ¿usted sabe qué era Shaul? ¿Por qué nuestro padre lo escogió? También se lo voy a enseñar. Shaul tenía algo que ninguno de los 12 tenía. Y los 12 no terminaron, escuche bien, no terminaron su ministerio como simplemente por él los menosprecian. Es que ellos fueron pescadores. No. Ellos fueron escogidos siendo pescadores. Pero terminaron siendo pescadores. En la Escritura usted lo va a descubrir. Si terminaron siendo pescadores o por qué terminaron siendo shaliach. ¿Qué es el shaliach en sí? No, pero usted ya dijo que es un mensajero, es un enviado. Sí, pero usted se va a sorprender qué es un shaliach en sí. Bueno, sigo en la Escritura. Maaseh Shaluhim, Hechos de los Apóstoles 1, 21 al 26. Es necesario, pues, que uno de estos hombres de los 2, escuche bien, que han estado junto con nosotros todo el tiempo, no eran hombres aparecidos, no, eran hombres que habían caminado todo el tiempo del Meshalim, del ministerio de Yahushua HaMashiach. Con nosotros todo el tiempo que el Redentor Yahushua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el Mikvah, la inmersión, bautismo, de Yahanan, Amabel, el inmersor, hasta el mismo día que él fue llevado arriba de entre nosotros. Estamos hablando de 2 hombres fieles que no se apartaban.
que estaban de día y de noche con Yahushua HaMashiach, aunque no fueron contados por nuestro Adón Yahushua HaMashiach como los 12. ¿Sí me comprende? Pero estuvieron ahí. Ay, es que no me escogió, yo me aparto, yo me voy. No. Eso es un corazón que no tiene celo, que no tiene envidia, que es humilde, que es obediente y que sabe esperar para recibir su galardón. De estos dos que estuvieron fieles, uno supo el Ruach HaKadosh escoger. De entre nosotros, uno debe ser ordenado testigo con nosotros de su resurrección. 23. Señalaron a dos de los requisitos que ya expliqué. Joseph, llamado Barrabá, que tenía por sobrenombre Justo, y Matillahu. Y haciendo tefilá dijeron: tú, María Yahushua, Yahu, que conoces el leve, el corazón de todo hombre, muestra cuál de estos tú has escogido, para que él tome parte de este ministerio, sea parte de los 12, porque uno ya no estaba. Él venía a tomar el puesto, no la personalidad, el puesto de Yahudá, Judas de Iscariote, como se conoce. Entonces con ese sería el número 13, ¿no? Porque escogió 12, y con este sería el número 13. Entonces decir un maestro o un moré, o un pastor, o un proclamador, que Shaul fue el último Shaliach, es un grave error. Le falta conocimiento y madurez en el discernimiento y la revelación de las Escrituras. No lo tiene. 25. Para que él tome parte de este ministerio y llamado, del cual cayó Yahudá por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y cayó la suerte sobre Matillahu. Y él fue contado con los 11 Shilihim. ¿Ve? Fue contado como un Shaliach. Vino a ser el número 12, porque está reemplazando el puesto. Pero si sumamos, vino a ser el número 13, porque fue llamado después de que murió el número 12. ¿Ya? Entonces, esa vacante, ese puesto, ese hueco se llena, viene a ser 12, pero en la suma viene a ser 13º Shaliach, que llama el Ruach HaKadosh. Vamos a otro, vamos a Maseh Shaluhim. Perec, capítulo 13. Capítulo 13. Escuche bien, aquí viene el puesto del número 14 y 15 de Shaliach. 14 y 15. Capítulo 13 de Maseh Shaluhim, Hechos de los Apóstoles. Perec 13, Pasuk 1. Había entonces en la Quejilá de Israel, que estaba en Antioquía, cierto Nevín, ciertos, en plural, ciertos, Nevín, profetas, y Morim, maestros. Entonces decir que Yahushua HaMashiach no estableció más Moré, ni más Roé, ni más Nevín, profetas, ni más proclamadores, es un grave error. De un Moré que cuando se expresa así, le falta instrucción, le falta sometimiento a nuestro Adón, le falta santificación para que le pueda ser revelada la palabra. Repito, había entonces en la Quejilá de Israel, que estaba en Antioquía, ciertos, en plural, Nevín, profetas, y Morim, maestros. Entre esos, Naví, profetas, o Nevín, profetas y maestros, estaban Barnabá, Shimeón, conocido como Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes,
el tetrarca, y Shaul. ¿Ve? Y Shaul. Mientras ellos hacían tefilá y ayunaban a Yahu, la Ruach HaKadosh les habló: hagan Kadosh para mí, aparten para mí. ¿A quién? ¿A quién escogen la Ruach HaKadosh como shaliach, como mensajeros, como enviados? La misma palabra de la respuesta: a Barnabá y a Shaul, para la obra que yo les he llamado. Les he llamado. ¿A quién? A Barnabá y a Shaul. Entonces, ¿qué es lo que necesita un shaliach, un apóstol, para ser enviado? Señores, ser un maestro. Y Shaul era un maestro. Era un maestro de la Torá espectacular, de la Torá mosaica, celoso. Tanto que cuando él vio crecer la secta que llamaban ellos de los Netzarim, seguidores del nazareno de Yahushua, a los seguidores de Yahushua, y cómo el pueblo se iba tras esta enseñanza y esta doctrina, los prusim, los fariseos y los escribas sintieron un gran celo. Ese celo que sentían por Yahushua, porque enseñaba algo diferente a lo que ellos enseñaban. Entonces, escogieron al más sagaz y al que tenía más celo por la Torá mosaica, que todo el pueblo debería estar solo en la Torá mosaica, no desviarse. Escogieron a Shaul, le dieron cartas, ya ustedes saben, para que fueran a perseguir a los creyentes en Yahushua Hamashiach, o a los Netzarim, como se les conocía. Entonces aquí vemos entonces por qué nuestro Mashiach Yahushua Hamashiach llama a Shaul. Era un moré. Era un moré. Era el único de los 12 Shaliachum, apóstoles, que podía encarar a las sectas de los prusim, de los escribas, de los fariseos, de los herodianos y de todas las demás sectas que habían en ese entonces y en ese momento. También a los helenistas, que también estaban en ese momento. Pues bien, eso es lo que necesita un shaliach, tener el ministerio de moré. Un moré es una persona que, señores, lo que dijo la Navillá, la Torah que usted tiene y que yo tengo ha sido manipulada por Hasatán. Por eso usted ve que le hacen modificaciones, entre comillas, lo que ellos llaman restauración. No se debe restaurar lo kadosh, lo santificado, que es la palabra de nuestro Abba Yahu. Pero hombres sin temor, imprentas o empresas sin temor para hacer negocio, ponen cualquier tontera, cualquier cosa. Yo he encontrado en las 7 Torah que yo he leído, he encontrado diferencias, errores de la una a la otra, diferencias. No compaginan. Y por eso están también las Kehilot. Las Kehilá, Shalom amado Moremo Moisés, las Kehilá no van a llegar a la unión, porque estos hombres encargados de guiar el pueblo de nuestro Mashiach Yahushua Hamashiach están en constantemente competencia entre ellos. Lucha, es como la guerra del centavo entre los buses o las cooperativas de buses. Desgraciadamente es así. Nunca, y escúchame bien, nunca se van a unir a no ser que salga el antimashia y los una. Ahí se van a unir. Pero de resto, por la palabra verdadera, no se van a unir. Porque los moré no conocen la diferencia entre la Torá mosaica y las Besorá. Piensan que es una sola, que es un solo libro. Porque no tienen el discernimiento de la Ruach HaKadosh. Un moré debe de distinguir qué fue para Israel y qué es para los que éramos llamados incircuncisos o goyim, gentiles o paganos. Y esa diferencia la supo hacer Shaul. Espectacular. Cuando uno discierne la vida de Shaul, fue un moré completo, completico. Entonces, un shaliach, un enviado, una persona que proclama, debe ser una persona que tiene pleno conocimiento de la palabra, porque fue instruido por un moré. Hoy día es el orgullo. Nadie se deja instruir por nosotros los moré. Yo soy pastor, yo aprendí solo y punto. Por ahí a un supuesto rabino y moré de México
ni porque le envié el error que tenía la escritura, que no es Yahusea, sino Yahushua, ni porque le envié los textos, ni porque le envié los nombres. No, es una mujer, es femenino Yahushua, y por eso yo pongo Yahusea. Miren el atrevimiento de las personas, no solo él, sino los que modifican o restauran la Torá, la Tanaj y el Brit Hadasha, libro Kadosh. Ponen, tachan a su antojo, quitan a su antojo y ponen lo que a ellos les parece bien. Grupo de hombres, como también Dan Ben Abraham, que también conversé con él y lo amonesté del viaje, nunca más volvió a dirigirme la palabra. Porque son personas que están llenas de ruaj, inmundos, orgullosos, no admiten enseñanza. Yo ya llevo tantos años en la palabra, yo ya sé. Este es un shaliach, un moré, un maestro. Y los 12 shaliachum, que eran pescadores, ¿cómo los dejó nuestro María Yahushua HaMashiach? ¿Los dejó como pescadores? ¿Los dejó como ignorantes? No, él los pulió y lo vamos a ver en la palabra, se los voy a enseñar. De un estado bajo, empezó aquí nuestro Adón con ellos y los dejó en un estado alto, muy alto, en un grado de conocimiento en las escrituras de las Besorá, no de la Torá mosaica, porque el único que tenía el conocimiento pleno de la Torá mosaica, ya les dije, fue Shaul. Entonces, ¿por qué lo escoge nuestro María Yahushua HaMashiach? No solo porque era un moré, sino porque podía confirmar y demostrar por las escrituras que Yahushua era el Mashiach, que Moshe había hablado de Yahushua, que los naví habían hablado de Yahushua, que todo lo que le pasó a Yahushua estaba escrito en las escrituras. Él podía demostrar y enfrentar de esta secta que él salió de los Prusín, de los fariseos. Aparte de eso, ¿qué más cualidades y atributos de Israel tenía el shaliach Shaul? Vamos a mirar. Vamos a ir al mismo, entonces, repito, eran 13, con estos dos son 15, shaliach. Vamos a ir al libro, al mismo, más adelantito de Maseh Shaluhim, donde estamos. 22, Perek, capítulo 22, Pasuk 23. 22, 23. A ver. 22.3, perdón. 22.3. 22.3. ¿Cómo se definía Shaul? Vamos a mirar cómo se definía Shaul. Shaul decía: yo de cierto soy un hombre yahudí, judío, nacido en Tarso, una ciudad en Cilicia, criado en esta ciudad de Jerusalén o Jerusalén. Ojo, escuche, en la yeshiva de Ramban Gamaliel, cosa que los otros 12 shaliach apóstoles no habían sido instruidos en ninguna yeshiva, ninguna escuela. Shaul sí, por eso lo llama nuestro María Yahushua HaMashiach, porque era el hombre, repito, que podía enfrentar y demostrar con las escrituras ante todas las sectas que estaban, de los Prusín, de los escribas, de los herodianos, de los helenistas y de las otras cualesquiera que estuvieran, por las escrituras, porque tenía el conocimiento, porque había sido capacitado por nada más y nada menos que Gamaliel. Gamaliel era un rabino que tenía una escuela, una yeshiva, que es una escuela muy respetada en los tiempos de Yahushua, muy respetada por los demás israelitas, inclusive los que conformaban las sectas de los Prusín, de los escribas y los fariseos. Muchos habían estudiado también en la escuela de Gamaliel, en la yeshiva. Sigo. Instruido conforme a la manera perfecta de la Torá de nuestros padres. Entonces, escucha bien, ¿en qué
Torah fue instruido el Shaliach Shaul? En la Torah mosaica. Recuerde que él sí fue circuncidado. ¿Por qué? Porque él era contemporáneo con nuestra don Yahushua HaMashiach. Él y los Shaliachum, los 12 apóstoles y todo ese pueblo. He enseñado que el cambio, o más bien la introducción de la tercera Torah, se da cuando Yahushua HaMashiach muere y resucita. Ahí se da el cambio de la tercera Torah. Entra a regir la tercera Torah. Bien, instruido conforme a la manera perfecta de la Torah de nuestros padres. La Torah de los padres está hablando la Torah mosaica. Y celoso de nuestro Elohá, como hoy lo son todos ustedes. Entonces, Shaul reunía todos los requisitos, todas las virtudes y cualidades para pelear con las escrituras, demostrar con las escrituras, porque era un more más superior inclusive que los prusim, que los kohanim, que el sumo sacerdote y que los sacerdotes y que todos los rabinos o moré de esas sectas. Y vamos a mirar. Vamos al 5, primero, ahí donde estamos. Maseh Shaluhim. 5, capítulo 5, Perec 5. Pasuk 34. Vamos a mirar entonces, otra vez aparece Gamaliel, 5:34. Entonces se levantó uno en el Sanedrín, un prus, un fariseo, porque la enseñanza de Gamaliel era conforme a los fariseos. Más bien los fariseos aprendían conforme a la enseñanza de Gamaliel. Y entonces se levantó en el Sanedrín un prus llamado Gamaliel, un maestro honrado de la Torá, respetado por todo el pueblo de Israel. Este Gamaliel fue el que le enseñó a Shaul la Torá mosaica desde su niñez. Por eso dice, fue instruido en los pies de Gamaliel, escuchando la enseñanza, nutriéndose de la enseñanza, no de las Besorá, repito, sino de la Torá mosaica. Filipenses o Filipsia. Vamos al Perec, capítulo 3. Pasuk 2 en adelante. Filipsia o Filipenses o Filipillín en otras Torah. 2:8. Aquí está. Déjenme ver. Tres. 2 al 8. Aquí voy a explicar por qué el Shaliach Shaul dice al final del 8 que todo esto lo estima por basura, que no fue la Torá de Moshe, la cual él había recibido porque era circuncidado. Así haya muerto Yahushua. Recuerda que la escritura dice que el que se haga la circuncisión está obligado por la misma Torá a obedecer toda la Torá de Moshe. Amén. 3:2 dice, tengan cuidado, decía el Shaliach Shaul, de las personas, de los perros, tengan cuidado de los trabajadores malvados, tengan cuidado de la mutilación. ¿Cuál mutilación se refería el Shaliach Shaul? Dice el 3, pues nosotros somos el Brit Milá. Nosotros, no se refería a los que estaban circuncidados en la carne. Ojo, un buen moré debe de discernir los mensajes, las frases, que no porque él haya sido circuncidado está diciendo nosotros los de la Torá mosaica.
los de la circuncisión hecha con mano. Pues aquí en el mismo 3 está explicando. Shaul dice, pues nosotros somos el Brit Milá, quienes adoramos a Yahu nuestro Elohá en Ruach, y nos gozamos en Yahushua HaMashiach, y no tenemos confianza en la carne. La circuncisión en la carne. Entonces no se refería, cuando dice nosotros somos el Brit Milá, a los de la llamada circuncisión hecha con mano. Un buen more debe de distinguir. Si tiene el Rúa lo corrige. El Rúa mismo le discierne para que no cometa los errores. Ve, nosotros somos el Brit Milá, decía. No, él está diciendo, no tenemos confianza en la carne. No somos el Brit Milá, aquellos que somos circuncidados en la carne, en el prepucio. Hablamos del Brit Milá, de todos los que somos Brit Milá, creyentes en Yahushua HaMashiach, que no necesitamos circuncisión hecha a mano. Hablo de los varones y que ya he explicado eso. Y humildemente me puedo cariar con algún moré que quiera contradecir lo contrario, porque no es así. Estamos en la tercera Torá, por eso pregunto, vuelvo y pregunto. ¿Existía la segunda Torá, que es la Torá mosaica, en la época de Adán y Jabá? ¿Existía? Pero sí existía ya una Torá. Cuando llegó, que nuestro padre cogió a Moshe y le dio la segunda Torá, esa era la segunda Torá, solo para un pueblo, Israel, solo para el pueblo de la promesa que iba a entrar a la tierra prometida de los kenaní o de los kenanitas. Viene después para todo el mundo, para los Goyim, la tercera Torá. Si estos moré no distinguen, por favor, no quiero estar en sus zapatos el día del juicio. Por eso en Jacob advierte y dice, no se hagan moré o morén muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, si no disciernen entre la primera Torá, la segunda Torá y la tercera, que es la vigente para todas las generaciones después de la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach, sino que imponen la segunda Torá a los de las naciones, están fritos. No quisiera estar en sus zapatos el día del juicio. Repito el 3. Pues nosotros somos el Brit Milá. ¿Y por qué él dice nosotros? Recuerde que Shaul fue enviado ¿a quién? ¿A los de la circuncisión o a los de la incircuncisión? Entonces, hay que reconocer que Shaul fue un shaliach de los incircuncisos en la carne, pero circuncisos en la emuna, obediente a Yahushua HaMashiach. Bien, sigo el 4. Aunque yo también podría tener confianza o seguridad en la carne. Si algún otro hombre piensa en confiar en la carne, yo podría hacerlo más. Y empieza el Pasuk 5, confiando, gloriándose en la carne, gloriándose en que era un verdadero israelita. Decía, fue circuncidado al 8º día, porque el verdadero israelita en ese entonces, antes de la venida, de la muerte, y resurrección de Yahushua HaMashiach, todo el que nacía en el territorio de Israel, por la Torá y por la promesa a los padres, tenía que ser circuncidado por el pacto, porque ese era un pacto. Ese era un pacto que estableció nuestro Abba Yahú con Abraham y con toda su descendencia. Y la descendencia de Abraham somos dos, señores, las de la emuna y la de la carne. Bien, fui circuncidado al 8º día, empezando a gloriarse porque muchos se gloriaban y lo menospreciaban a él. De la descendencia del pueblo de Israel, Am Yisrael, de la tribu de Benjamín, un ibri, un hebreo, hijo de un ibri, de un hebreo, observante de la Torá, como un prus, como un fariseo. Con respecto al celo, a la bodá, perseguidor de la quejilá, de la congregación, de la comunidad de Yahushua, restaurada, observando la conducta correcta que está en la Torá, irreprochable. Como prusín, como fariseo, se describe el mismo una persona muy celosa de la Torá, muy apegado a la Torá, muy apegado a los mitzvot, a los mandamientos de la Torá. Pero aquí viene de lo que él estima por basura y se desprendió.
Repito, no fue como una mujer apareció por ahí en un post y dijo que Shaliach, Shaul, fue un apóstata, un perverso, porque él renunció a la Torá mosaica. No, señores. Él murió obedeciendo la Torá mosaica, pero murió enseñando a las Besorá, al pueblo, a los incircuncisos en la carne. Es mucha diferencia. Es mucha la diferencia. Y hay que mirar eso. Pues si yo hubiera nacido en la época de Yahushua Hamashiach, era contemporáneo con él, y de ahí para atrás, pues hombre, la misma palabra me obligaba como israelita verdadero, como parte del pueblo de Abraham por la promesa, a que mis padres me circuncidaran al 8º día. Y yo estaba obligado, o más bien mis padres obligados a transmitirme la enseñanza de la Torá mosaica, y yo a cumplirla hasta que muriera. Independiente si nuestro Adón Yahushua Hamashiach lo llama, no lo llama, y quiero que entienda eso, a enseñar Torá mosaica a los goyim, a los gentiles, o a los paganos, o a los extranjeros. Lo llama a enseñar Besorá. Es mucha diferencia. Bien. Ojo al 7 y al 8. Pero las cosas que una vez fueron ganancias o ganancia para mí, fueron contadas como pérdidas por amor o por Yahushua Hamashiach. Ojo al 8. Ciertamente cuento todas las cosas como pérdidas por la mayor excelencia de la Jogma, de la sabiduría de Yahushua Hamashiach, mi maestro, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y efectivamente las cuento como basura para ganar más de Yahushua Hamashiach. Aquí voy a explicar entonces el 7 y el 8. Dice, pero las cosas que una vez fueron ganancias para mí, fueron contadas como pérdidas por amor o por Yahushua Hamashiach. Todo ese conocimiento de tradiciones que él tenía es a lo que se refiere en el Pasuk 8. Ciertamente cuento las cosas, todas las cosas como perdidas o como perdidas por la mayor excelencia de la sabiduría. En Yahushua Hamashiach, cuando él le hace el llamado, cuando el Ruach de nuestro Abba Yahu le da esta revelación profunda de quién era Yahushua y cuál fue el mensaje que vino a transmitir, pues se buscó al mejor, al más inteligente de todos los hombres que estaban en esa época como rabinos. Repito, el Shaliach, Shaul fue un rabino superior a los moros. Eso es un rabino. Es un maestro superior a los otros maestros. Y el deber de los otros maestros es venir a ese rabino, a ese maestro superior, para ser instruido. Y ahí sí, cuando ya el maestro superior lo haya instruido, le dice, ya puedes instruir a los demás maestros. Bien, ¿cuáles fueron las cosas que esta frase dice, al final del Pasuk 8 dice, de todas las cosas, y efectivamente las cuento como basura? Repito, no fue la Torá. Vamos a mirar qué fue lo que Shaul decía, que él estimaba estas cosas como basura. Vamos al libro de... Pero antes, había uno aquí en el 4. Sí, en el Pasuk 4, donde dice, aunque yo también podría tener confianza en la carne. Voy a explicar ese 4, voy a compararlo, vamos a compararlo, no. Tiene que ser la escritura igual, no tiene que ser, es que hay una... No, tiene que ser igual, que calce como un zapato en un pie, igual. No puede quedarle muy grande, ni es que me parece que es así, no. Tiene que ser igual. Este Pasuk 4, donde dice, aunque yo también podría tener confianza en la carne, si algún otro hombre piensa confiar en la carne, yo podría hacerlo más. Y vamos a compararlo en Colosella. Colosella o Colosenses 2,
10 y 11 dice, ustedes están completos. Escucha la frase como empieza diciendo el Shaliach Shaul. Ustedes están completos en Yahushua HaMashiach, quien es la cabeza de todo principado y fuerza. El 11. En quien ustedes también están circuncidados con el Brit Milá. ¿Ve? Por eso decía entonces en el 3 de Filipenses 3:3, pues nosotros somos el Brit Milá. ¿Nosotros quiénes? Los de las Besorá o los del Brit Hadasha. Los de la nueva alianza o los del pacto renovado o restaurado. Nosotros, los creyentes en la inmuna obediente de nuestro Mashiach Yahushua HaMashiach. Dice el 2:11 de Coloseya, en quien ustedes también están circuncidados con el Brit Milá hecho sin manos, al desplazar el cuerpo de los pecados de la carne por el Brit Milá de Yahushua HaMashiach. Entonces, Yahushua HaMashiach le hicieron el Brit Milá, y ahí todos nosotros, los varones de las naciones, cumplimos el Brit Milá porque Él lo hizo por nosotros. Ahora sí, vamos a Mardochai. ¿Y qué fue lo que quiso decir el Shaliach con esta frase de que todo esto lo estimo por basura, o las cuento como basura? Vamos al libro de Mardochai. Vamos, o Marcos en sus otros libros. En sus otros libros puede ser Marcos que diga. En el Perec, capítulo 7, Pasuk 1 al 7. 1 al 7. De Mardochai o de Yahaná Moshe, como esté en su libro, o Marcos, para que usted lo distinga. 7, 1 al 7, dice: entonces juntos vinieron a Yahushua, los Prusim y algunos de los Sofrín, escribas, Prusim, fariseos, Sofrín o Soprim, escribas, que llegaron de Jerusalén. Al ver ellos algunos de sus talmidín comer lejem pan con manos impuras, con manos sin lavar, ellos encontraron culpabilidad, trataban de juzgarlos, de acusarlos. Por cuanto, escuche el 3, por cuanto los Prusim y todos los Yahudim, salvo que ellos no se laven las manos frecuentemente, no comen, adhiriéndose a la tradición de los ancianos. Esta era una de las tradiciones, de las cosas que estimaba ya por basura Shaul. Cuando regresan, el 4, cuando regresan del mercado, salvo que no se laven, ellos no comen. Y muchas, dice, y muchas, que no mencionan, muchas otras cosas hay que han recibido y se aferran a tales, entre ellas, como el lavado de las tazas y ollas, vasijas de cobre y mesas. Tradiciones. Todo esto, ¿quiénes lo tenían? Los Prusim y los Sofrim, los escribas y los fariseos. Estas tradiciones que los ancianos, líderes de estas sectas, porque ya se convertían en sectas, se apartaban de la Torá mosaica de Moshe, de las instrucciones que fueron del Abba Yahu, para coger cosas y tradiciones de hombres y enseñarlas como doctrinas de hombres. Esto era lo que Shaul decía: esto para mí yo lo estimo como pérdida y como basura, porque eso no lleva un conocimiento de santificación, sino pura lámpara a dar una apariencia de piedad, de buenas obras, y que se transmiten a las demás personas, que los hacen talmidín, discípulos, y los contaminan. Entonces los Prusim y Sofrín, escribas y fariseos, le preguntaron: ¿por qué tus talmidín, tus discípulos, no tienen sus alajot, sus caminos de acuerdo, o sus enseñanzas, de acuerdo con la tradición de los eganim, de los ancianos?
sino que comen lejem, pan, con las manos sin lavar? Aquí le responde el rabí de rabinos. Habló Yahushua diciendo, bien ha profetizado Yesaya de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando como Torah los mandamientos de hombres o de los hombres. A esto se refería, señoras y señores, entonces, Shaul. Todas estas tradiciones, todas estas enseñanzas recibidas por los ancianos en estas yeshivá, en estas escuelas, y transmitida por los rabinos a sus talmidín, a sus discípulos, porque los ejanim, los ancianos, las imponían como si fuera doctrina de nuestro Abba Yahu, pero nuestra don Yahushua les dijo, esto es doctrina de hombres. Por eso, cuando Shaul recibe la revelación de lo que va a hablar, de lo que es, qué es lo que debe de seguir, dice, esto es una tontera, esto es una basura, todas estas tradiciones de hombres que me han enseñado, no la Torah mosaica. Maseh Shaluhin, vamos a avanzar al libro de Maseh Shaluhin. Veré, capítulo 9, 1 al 6, 1 al 6 y después 13 al 15. 1 al 6 dice, Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los talmidín de Yahushua Hamashiach, fue al Cohen Agadol, o sumo sacerdote como se le conoce, le pidió Igrot Reshut carta de autorización para ir a las Beit Knesset, a las sinagogas de Dameshek, de Damasco, a fin de que si hallase alguno de este camino, sean ellos hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. 3. Y mientras él viajaba, llegó cerca de Dameshek, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del Shamayim. Y cayó Shaul a tierra, y oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Shaul le dijo, ¿quién eres, maestro? Él le dijo, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Dura cosa te es ofrecer contra mí esta resistencia indigna. Y él, temblando y asombrado, dijo, maestro, ¿qué quieres que yo haga? Y habló Yahushua diciendo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, oiga bien, y se te dirá lo que debes hacer. El 13. Un talmid de Yahushua. Entonces Hananiah respondió, maestro, he oído de muchos acerca de este hombre, de Shaul. ¿Cuántos males ha hecho a tus kidushim santificados en Jerusalén? Aquí él tiene autoridad de los Kohanim principales para encarcelar a todos los que invocan tu nombre, tu Shem Kadosh, Yahu, Shua Hamashiach. 15. Mas el María Yahu le dijo, levántate y ve, porque él es, oiga bien, un instrumento escogido para mí. Un instrumento es algo necesario. Un ejemplo, el juego de cubiertos. Están las cucharas. Está el trinche o tenedor, como se le conoce en otros países. Pero para completar el juego necesario, se necesita el cuchillo. Entonces, nuestro Mashiach Yahushua Hamashiach tenía todos los planes perfectos. Tenía también a los Shaliahum, a los apóstoles, que él mismo, nuestro don Yahushua Hamashiach, había instruido, pero necesitaba un instrumento que pudiera corroborar la palabra que iban a hablar los Shaliahum, los apóstoles.
porque los apóstoles, recuerden, no eran instrumentos instruidos por hombres como Shaul en una yeshiva, en una escuela, para aprender la Torá mosaica, a diferencia de Shaul. Entonces, lo que los Shaliahum, lo que los apóstoles, instruidos por Yahushua HaMashiach, dijeran, pues Shaul lo confirmaba por las escrituras. Así este grupo de Prusim, los escribas y los sofrim, los fariseos, los herodianos, los helenistas y cualquier otro grupo, no podía refutar por medio de las escrituras que Yahushua HaMashiach era el HaMashiach, el Mashiach. Por eso dice instrumento escogido. Él escogió a 12, pero otro instrumento más. Por eso puse la comparación del juego de cubiertos. Si usted tiene el trinche y tiene el cuchillo, necesariamente necesita la cuchara, porque la sopita no se la va a tomar con el trinche o con el cuchillo. Si usted tiene las cucharas y el cuchillo, pues necesita el trinche para coger la papa, la yuca, la carne, el verde y otros alimentos más. Y si usted tiene el trinche y las cucharas, pues necesita el cuchillo. ¿Para qué? Pelar los alimentos, cortar los alimentos, etc. Entonces, este era el complemento necesario para llevar el mensaje ¿a quién? A los Goyim, a los incircuncisos en la carne, pero cuando ya se convirtieran al Mashiach, a los circuncisos en Yahushua HaMashiach. Recuerde que en Gálatas o Galutia, nuestro Adón Yahushua, o el mismo Shaul, dice que él fue enviado y escogido como Kefa al mensaje a los circuncisos, y Shaul él testifica y dice, y las Besorá que yo voy a hablar, me ordenó Yahushua llevarla a los incircuncisos en la carne. ¿Está claro? Pero el mensaje es el mismo. Las Besorá para los circuncidados en la carne, Israel. Las Besorá por medio de Shaul para los incircuncisos en la carne, pero circuncisos en la emuna a Yahushua HaMashiach. Instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre delante de las naciones, los Melejim y los hijos de Israel. El 16 dice, pues yo le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Recíproco. Tú hiciste sufrir a los míos por causa de mi nombre, ahora yo te haré sufrir a ti por llevar y por mostrar mi palabra y mi nombre. Recíproco. Bien. Además, porque él lo escoge también. Vamos también a mirar a Mardochai, Marcos. Perec, capítulo 3, Pasuk 13 al 15. Aquí escoge a los 12. Pero vamos a ver si los deja como pescadores. Vamos a ver este pulimiento que Yahushua HaMashiach, esta transformación que Yahushua HaMashiach hizo a los 12, ¿los dejaría como pescadores? ¿Los dejaría como gente común y corriente? Gente como está la gente hoy día, caen en estas sectas con estos moré que los manipulan y a todos dicen amén, así es. Y ahí siguen, que no es Yahushua, que es Yahushua, sí, y defienden un nombre que no está en las escrituras, ni Yeshua, pero que los manipuladores y la garra de Hasatán y los instrumentos de Hasatán manipulan a la perfección, que repiten tantas veces una mentira que se vuelve una realidad para los mentes fáciles de influenciar. Por eso hay influencer. ¿Por qué? Porque pueden influenciar a los que se identifican con la doctrina, la ideología, o el físico, o la vestimenta, o la personalidad de ellos. Por eso hay influencer en el mundo. Y Hasatán manipula en las religiones
y hasta en la palabra por medio de estos influencers malignos. Entonces, Mardochai o Marcos 3, 13 al 15 dice, se fue a lo alto de una montaña, y llamó a subir a quienes él quiso, escogió a quienes él quiso. Y ellos vinieron a él. Él ordenó a 12 para que ellos estuvieran con él y para que él los pudiera enviar a proclamar. Escuche, de estos 12, uno él escogió, pero no fue Shaliach, no fue apóstol. No fue apóstol. No iba a seguir después de él como apóstol, como Shaliach. No iba a ser enviado como Shaliach. Porque Yahudá o Judas menospreciaba la instrucción de nuestro don Yahushua. Él era escogido para otro plan. Él no era para seguir con vida o seguir llevando el mensaje de Yahushua después de que Yahushua Hamashiach muriera. Escoge a 12, pero a uno es simplemente para un propósito de que se cumplieran las escrituras, no para que fuera Shaliach, porque nunca lo fue. Él ordenó a 12 para que ellos estuvieran con él, y en efecto, Yahudá estuvo todo el tiempo con él, como los otros 11, y para que él los pudiera enviar a proclamar, para tener poder, para curar enfermedades y para expulsar demonios. Aquí escoge 12 hombres del vulgo, del común, pescadores, gente del común, como llamo yo los comunes, porque es gente que solo se proyecta, es como el pollo. El pollo amanece y empieza a buscar el grano, a picar, a picar y a picar. No tiene más ningún otro pensamiento. Hay animales como el perro, como el lobo, que hasta para coger su presa son inteligentes, se organizan como manada. Planean estrategias. El lobo planea estrategias. El perro salvaje también. Las manadas de los leones también. Las hienas también, usted las ve, si ha visto documentales de estos animales, ve cómo se organizan. El águila utiliza su táctica, el águila pescadora. Y así sucesivamente. Estos animales, las hormigas, un ejército es bien organizado. Es tremendo, hay animales que tienen más inteligencia que el hombre, entre comillas, porque el hombre es muy fácil de influenciar y Satán sabe eso y lo manipula, y después de que lo convence, la persona ya no quiere salir de esa doctrina o de esa palabra o de esa religión o secta. Vamos a Matilla 4. ¿Dónde estábamos antes? Matilla 4. Un momentito. Cuatro. Pasuk 18 al 22. Y pasando Yahushua junto al mar de Galil, o de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Kefa y su hermano Andrí, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres, con la palabra. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zabdí, y su hermano Yahanam, en la barca con Zabdí, su abba, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Los Shaliach, todos no tenían la misma profesión. Recuerde que uno fue recaudador de impuestos, publicano, otros pescadores, y cada uno tenía diferente profesión, pero eran gente del común, ¿sí? Como muchas profesiones hoy día que se están volviendo comunes, como la mecánica de moto, de carro, es una profesión muy común, como zapatero,
como las lavanderías, son profesiones muy comunes y antiguas también, como médicos, etc. Bien, pero estas personas del común, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Yahu, por medio de su Hijo, las pule de una manera tan hermosa que ustedes van a ver cómo se sorprenden los prusín, los fariseos y todo el mundo que estaba allí acusándoles, o escuchando más bien su palabra, cómo se maravillan de estas personas. Masé Shaluhim, Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el Pasuk Perek, capítulo 4, Pasuk 8 en adelante. Entonces Kefa, lleno de la Ruach Kadosh, les dijo: gobernantes del pueblo y Sejanín, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de la buena obra hecha a un hombre enfermo, es a saber de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos ustedes y la congregación de Israel que en el nombre de Yahushua Hamashiach de Nazaret, a quien ustedes empalaron y a quien Yahu nuestro Elohá resucitó de los muertos por Yahu, este hombre está en su presencia sano. Yahushua es la piedra rechazada por ustedes, los Jabomim, los edificadores, el cual ha venido a ser la Rosh Pinah. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el Shamayim dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Al escuchar este grupo, el pueblo, la crema innata de la Torah mosaica, estaban los gobernantes y muchos con ellos, gente importante y que sabían. Mire lo que dice el 5, del 4-5 donde estamos. Aconteció al día siguiente que los gobernantes, príncipes, los Sejanín y los Ofrín de la Torah, Hanán el Cohen Magadol y Caifá y Yahanán y Alejandro y todos los que eran de la mispoja de la familia del Cohen Hagadol, se reunieron en Jerusalén. Estaba toda la crema innata. Estaba toda la gente que en ese momento manipulaba y controlaba la Torah de Moshe. Estaba toda la gente que influenciaba o que era influencer en el pueblo. No estaban hablándole a cualquier pelagato o a cualquier gente ignorante, que a todos dicen amén, amén, así es. No. Estaban hablándole a gente que conocía la Torah. Entonces el 13 dice: entonces viendo el denuedo de Kefa y Yahanán, y sabiendo que eran hombres comunes, simples, sin estudio, ignorantes, dice que yo considero que ninguna persona es ignorante. Siempre tiene algo de inteligencia. Pero hablando aquí, ignorantes en la palabra. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido instruidos para tal propósito, tal proyecto de ser un shaliach. Pero sí, por hombres, instruidos por hombres. Pero sí escogidos e instruidos por el rabí de rabinos, que fue Yahushua Hamashiach, y que lo es. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Yahushua. Mire, cogió personas, nuestro Adón, Yahushua Hamashiach, cogió a personas pescadoras y los puso a un nivel de conocimiento tan grande que los más estudiados en la Torah se quedaron con la boca cerrada, sorprendidos, maravillados. Pero estos hombres, ¿cómo es que hablan todas estas cosas con tanta fluidez, con tanta denuedo, con tanta seguridad y confianza?
con tanta certeza en la palabra? ¿Cómo es que hablan de la palabra de Yahushua de tal manera que se expresan que la gente no puede decirles que no es así? Se quedaban maravillados. Ya no eran pescadores. Ellos eran maestros de las Besorá. Recuerde que el rabino, les dije, un rabino es para instruir a maestros. Y el shaliach, el apóstol, tiene que ser un moré. Y ellos fueron instruidos. Shaul fue instruido como rabino y escogido por Yahushua como shaliach, para poder contrarrestar todo lo que estas sectas pudieran poner tropiezo o negar de Yahushua HaMashiach en las escrituras. Y para que lo que hablaban los shaliachim, los apóstoles, maestros, instruidos por el rabino de rabinos, Yahushua HaMashiach, nuestro María, cuando ellos hablaran, pues Shaul lo confirmara. ¿Ve? Vamos a Galutia o Gálatas. Veré capítulo 1, Pasuk 13 y 15. Desde el 11, 1 al 11. Pero yo les certifico en Galutia o Gálatas, o Galatia, pero yo les certifico mis Ahayim, que las Besorá, que fueron proclamadas por mí, no las recibí de humano. ¿Y qué sí recibió el shaliach Shaul de humano? La Torah mosaica. Porque nuestro María se la dio a Moshe como hombre. Shalom, amada hermana rica Mema, Shalom. Se las dio a un hombre para que ese hombre organizara esa palabra con un sacerdocio y se la diera al pueblo. Pero aquí las Besorá no la recibió Shaul de ningún hombre. Él fue instruido en una yeshiva, en una escuela para la enseñanza de Moshe. Pero aquí dice y testifica, no la recibí de humano. 12 dice, pues ni la recibí de hombre, ni las aprendí de hombre alguno. Fue a través de la revelación de Yahushua HaMashiach. Entonces, ¿qué te están enseñando? ¿Besorá o Torah mosaica? ¿Qué te están enseñando? ¿Qué dice Shaul que nos dio a nosotros por medio de Yahushua? Besorá, muy diferente a Torah mosaica, señoras y señores. Es muy diferente. Es como si tú dices que el pan salado es igual al pan dulce. Aunque tienen los mismos elementos, el uno lleva azúcar o miel y el otro lleva sal. No son lo mismo, pero ambos son panes. Por eso las Besorá, dice Shaul, a mí me escogió Yahushua para llevar las Besorá, su mensaje, las buenas nuevas, a los de las naciones. Y a Kefa y a los otros lo escogió a Kefa, Yahushua, para llevar las mismas Besorá a los de Israel. Por eso te pongo la comparación, pan dulce y pan salado, ambos son pan, pero con diferente condimento. El 13, puesto que ya deben haber oído de mi camino o de mi manera de vivir anterior en la Kehilá, de los Yahudim, cuán intensamente e incesantemente perseguía la congregación de Yahushua o de Yahu nuestro Elohá y trataba de destruirla. El 14, ¿por qué escogió? Aquí está el ingrediente por qué lo escogió a el shaliach Shaul. Dice, ¿cómo iba sobrepasando en la Kehilá de los Yahudim a muchos de mis iguales? Sobrepasando el conocimiento. Sobrepasando el conocimiento de la Torah, de la palabra, de la Tanaj. Shaul fue un rabino que sobrepasaba a sus contemporáneos. Sigo. Estoy en el 1.14 de Galutia o Gálatas. ¿Cómo iba sobrepasando en la Kehilá de los Yahudim a muchos de mis iguales dentro de mi propia nación,
superándolos en todo, superándolos en la conducta, en el comportamiento, como ya vimos, que él decía, siendo celoso extremadamente de la palabra, de la Torá mosaica. Estoy hablando aquí, él está hablando aquí de la Torá mosaica. Cómo él, en la Torá mosaica, tenía mayor conocimiento que sus contemporáneos. Eso es lo que tú como moré deberías de tener. Yo no me jacto, yo no soy nadie. Pero gracias a nuestro Padre en la palabra, tengo ese conocimiento. Con humildad lo recibí de Yahushua HaMashiach. Por eso sé la diferencia entre una Torá, otra Torá y la última Torá. Cosa que la gente, una misma Torá será para el extranjero, como dice en Shemot 12. Porque la gente no distingue a qué Torá se refiere para el pueblo de Israel. Recuerde que Devarim 7:6 dice, solamente ustedes, decía el Abayahu, los escogí de entre todas las naciones de la tierra. ¿Para qué los escogió? Para darles la tierra prometida, para hacer promesas a ese pueblo, para hacer pactos y para darles una Torá. Solo de entre todos los pueblos, los únicos que recibieron la Torá mosaica fue el pueblo de Israel. O dígame qué otra nación. Dígame qué otra nación y compruebe por las escrituras de que la Torá mosaica es para las demás naciones. Por eso escogió nuestra doña Yahushua HaMashiach a Shaul. Y esto tenía un conocimiento Shaul tan profundo a Hayim y a Hayot que un Shaliach se sorprendió, se maravilló. Vamos a segunda de Kefa. Segunda de Kefa. 3, 12 y 16. 3, capítulo 3, Pasuk 12. Al 16. Vamos más bien el 15 y 16. Perec 3, capítulo 3, Pasuk 15 y 16. Y dice la escritura, el 15. Tengan cuidado que la paciencia de nuestro María Yahu, nuestro Elohá, es para redención, como también nuestro amado hermano Shaul, según la Jogma, la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, hablando en ella de estas cosas, de la venida de la redención de Yahushua HaMashiach, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, enseñanzas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también el Tanaj y las escrituras, para su propia perdición. Y estamos hablando de un hombre que ya era un moré porque había sido instruido por Yahushua HaMashiach. Kefa fue instruido con 12 más para ser un shaliach. Nuestro María Yahushua los instruyó a este grupo de pescadores y los dejó como moré. Un shaliach, repito, tiene que ser un moré para que distinga la escritura, qué fue para un pueblo y qué es para el otro pueblo. No todo. ¿Quién dijo que la Torá mosaica es para toda la tierra? Señores, por favor, no se dejen engañar. Sigan a Yahushua HaMashiach. No se dejen imponer cargas que no están para esta época. Hay mandamientos que dejó Yahushua HaMashiach. Claro que hay mandamientos, hay mitzvot. Hay mitzvot. En casi todas sus cartas, repito el 16, hablando de Shaul, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, enseñanzas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también la Tanaj para su propia perdición. Si era en ese entonces, en ese tiempo de que no había la manipulación por medio de las redes sociales, por medio de los influencers, porque ahí, hoy día hay muchos de estas sectas llamándose moré,
llamándose rabí, rabinos, llamándose shaliag, apóstoles, otros llamándose roeim, pastores, otros llamándose proclamadores, que son ese influencer de religiones, señores. Repito, a mí me dijeron hace algunos años, me dijo un hombre de dinero, me dijo, yo le pongo el lugar, yo pago el arriendo, yo le compro la silletería, el púlpito, todo, el letrero, todo, la resolución o el permiso, y se pone una quejilá y partimos el dinero, la ganancia. Cosa que yo le reprendí y le dije, yo no estoy para eso. En mi corazón nunca, y en el de mi esposa, nunca ha habido amor por el dinero, ni por ganancia deshonesta. Aquellos que cobran el diezmo, tremendo, oiga. Aquellos que hacen pactos, ay, tremendo. No quisiera estar en sus zapatos. La ofrenda es un mandamiento, sí, la ofrenda es un mandamiento. Es uno de los 260 mandamientos que hay en el Brit Hadashah para nosotros. Escuche bien, de los 260. Hay mitzvot, usted no los va a cumplir todos. Hay mitzvot para los sejanín, ancianos, para las ancianas, para los hombres en general, para las mujeres en general, para los niños, para los adolescentes, para los empresarios, para los ministros y las ministras. Bueno, en este caso la nevilla, solamente, no se cuenta pastora. Hay para todos la humanidad creyente en Yahushua HaMashiach. Él no nos dejó sin mitzvot, pero no son los mismos de la Torah mosaica, porque no estamos bajo el sacerdocio mosaico, bajo el sacerdocio levita, perdón. Estas cosas de las que habla el Shaliach Kefa son las que manipulan, tuercen los que no comprenden la palabra y dicen, la Torah mosaica es para este tiempo, y dicen, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que obedecer las fiestas, usted tiene que participar en tal cosa. Los que no quieran seguir con la Torah mosaica porque fueron circuncidados, señores, les toca obedecer la Torah mosaica, aunque sepan que despreciaron al Mashiach, porque la redención no es por medio de la Torah mosaica, sino por creer y obedecer las besorá del Mashiach. Moré, por favor, sepan distinguir, no sean como Vicente en las religiones. ¿Para dónde va Vicente? Yo no sé, pero yo voy para donde va la gente. No, usted ve que todos los moré enseñan lo mismo, yo enseño algo diferente. Y no me jacto, pero me honra servirle a mi Padre Celestial, de que soy el único que les da el alimento diferente, puro, el verdadero lejem de Hayim, no la Torah mosaica, que eso no es un pan para vida eterna. Por eso les decía, Yahushua les decía allá en el pozo, la mujer y todo el pueblo en Sefer, en Samaria, les decía, ustedes comieron del pan de Moshe, ustedes y sus padres, y murieron. Pero el que coma del lejem, del pan mío, no morirá jamás. Es esta palabra pura, sanita, santificada, hermosa, que cuando usted entiende la diferencia entre una cosa y la otra, usted se hace libre y se fortalece en Yahushua HaMashiach. Bueno, esperemos con la ayuda de nuestro Padre Celestial, sigamos con Shaul para la próxima. ¿Qué fue lo que enseñó Shaul? ¿Qué fue lo que enseñó? Y no fue el último Shaliach, ya llevamos 15. O sea, 4 más después de que murió Yahudá, fueron llamados 1, 2, 3 más. Bien, serían 15. Que la Shalom de nuestro Padre Celestial, agradezco a todos los Ahayim y Ahayot. Les invito para que se nos apoyen, se suscriban al canal de YouTube, Moshe, Rabino, Inavi, la Ye, la H, la B, Hamashiach. Fuerte abrazo a todos ustedes, con mucho respeto, las hijas, mis hijas en la Emuna, mis Ahayim, hermanas e hijas en la Emuna obediente, nuestro Mashiach Yahushua. Un fuerte abrazo a todos los Ahayim, Ahayot, hermanos, varones, creyentes en la Emuna obediente, nuestro Mashiach Yahushua HaMashiach. Hasta una próxima oportunidad, que nuestro Padre Celestial nos brinde esa vida para poder nutrirnos con la palabra, nutrirnos. Shalom Ubrahot.